¿Conexión con quién? ¿Conexión con qué? ¿Conexión para qué? ¿Siempre conectados? ¿Por qué no solos? Y cuando nos desconectamos, ¿cómo nos desconectamos? ¿Cómo ejercemos esa desconexión con nuestro entorno? Estas preguntas, que pueden parecer tontas, que pueden parecer superficiales o básicas, entrañan en sí mismas algunos interrogantes que calan profundo en nuestras raíces como seres humanos. La conexión humana con los demás, la sensación de desconexión, de estar desconectados de los otros, de estar solos o de estar desorientados, la conexión con nosotros mismos, la capacidad de experimentar periodos variables de soledad y la capacidad tan necesaria introducción del concepto de solitud. De una vez vamos a sacarlo del medio, entonces ya lo referimos. Es la capacidad de estar solos en nuestra propia compañía. Es la capacidad de estar solos con nuestros pensamientos y aislados mentalmente de lo que está ocurriendo, sin inputs de otras mentes que estén ordenando nuestras experiencias. Esto es importante de entender, la pausa necesaria para estar, la pausa necesaria para ser, para poder reconectarnos con nosotros mismos. La experiencia de soledad como señal de desconexión se experimenta con un profundo malestar en el ser humano. No es inocua, no somos indiferentes a sentirnos desconectados. No nos da lo mismo lo que opinen los demás. No nos da lo mismo estar conectados que no. Entonces, cuando nos sentimos desconectados, esto evoca respuestas automáticas de impulsos a conectar. Si se me permite establecer una diferencia, el dolor físico nos señala daño orgánico, daño en nuestros tejidos, daño tisular, a nivel de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Y el dolor de la soledad marca un daño que está provocado por esa percepción subjetiva de aislamiento social. Es ese dolor que sentimos cuando perdemos a alguien, cuando estamos transitando un duelo, cuando alguien cercano falleció, que puede ser, este duelo puede ser real o puede ser un duelo simbólico o en una separación. Cuando tenemos alguna disputa en el plano social o cuando no nos sentimos parte de un grupo social en el cual nosotros pertenecemos. Es ese dolor que sentimos cuando no estamos invitados a un evento al que queríamos estar invitados, o cuando nos enteramos de que había una juntada con amigos por las redes sociales y no fuimos invitados, o cuando no se nos considera de acuerdo a nuestras expectativas de consideración. Entonces esto nos lleva a activar estas señales fisiológicas y cognitivas de alarma. Nos ponemos en alarma, nos invade una sensación muy desagradable que no podemos explicar, nos cuesta mucho explicar y nos enoja. Evolutivamente, la exclusión social señaliza peligro, el riesgo de ser condenados al ostracismo y a no tener la protección de no pertenecer a un grupo en el cual nosotros podríamos contar con el apoyo del resto de la comunidad si fuera necesario. Y esto es necesario. Entonces, más allá de los rasgos de personalidad de cada uno de nosotros, de las tendencias, de las proclividades que cada uno tenga y de las preferencias de estar todo el tiempo con gente o que nos guste estar solos, que nos sentamos verdaderamente solos, todos necesitamos del contacto social humano con diferente intensidad, con diferente frecuencia, pero todos lo necesitamos. Consideremos que esto es tan significativo y real como la vida misma. Y estamos viviendo en la actualidad una paradoja que nos está costando mucho comprender para intentar resolver este conflicto que hay entre la falta de solitud y los sentimientos de soledad. Los índices de percepción subjetiva de soledad y la soledad objetiva son cada vez más altos y al mismo tiempo estamos viviendo en la época de mayor conectividad de la historia del ser humano, con oportunidades para estar conectados y para, en definitiva, no estar solos nunca. Siempre estamos
conectados, interactuando con otras personas, ni siquiera cuando vamos al baño a hacer nuestras necesidades, o cuando estamos en el ascensor, o cuando estamos manejando, o cuando estamos andando en bicicleta, o cuando estamos bañando a nuestros hijos, o cuando estamos haciendo algún tipo de trabajo cognitivo, de reflexión, siempre conectados, siempre con esa oportunidad de manotear el celular y estar conectados. Entonces, incluso manejando sin acompañante presente, también celular. Los móviles, los celulares, los teléfonos móviles nos han permitido incrementar nuestras posibilidades de conectarnos a todo momento, exponiéndonos a esta segunda parte de la paradoja, porque esta es la primera vez en la historia del ser humano, la primera vez en la historia de la humanidad, en la cual tenemos esa posibilidad bien real de no estar solos con nuestra mente, con nuestra cabeza, nunca. Poder estar toda nuestra vida siempre hiperconectados. A esto se lo ha denominado, Cal Newport lo denominó solitude deprivation, o sea, deprivación de solitud. Y entraña también riesgos que vamos a recorrer para intentar comprender, desentrañando estos riesgos, para poder abrazar y cambiar la tecnología en cómo nos impacta nuestra vida. Tengamos en cuenta que somos seres altamente plásticos, tenemos esa capacidad enorme de maleabilidad para adaptarnos a entornos en constante cambio, a pesar de que en esta época de la historia los cambios que estamos atravesando los hemos provocado nosotros mismos mediante nuestras producciones a través de la tecnología, pero nuestros entornos van mucho más rápido de lo que podemos ir nosotros para adaptarnos. Están muy acelerados, con cambios vertiginosos que nos dan posibilidades que son maravillosas, pero esta capacidad de adaptación nuestra del ser humano es mucho más cadenciosa, mucho más de ida y vuelta con nuestro entorno. Entonces estamos teniendo muchas dificultades para establecer estrategias adaptativas. Precisamos establecer una armonía entre nuestra capacidad de estar solos, de estar a solas, para hacer sentido de nuestras experiencias, para ecualizar, a mí me gusta decir este término de ecualizar las emociones, tratar de hacer sentido de las experiencias que tuvimos. ¿Qué nos pasó cuando tuvimos esa discusión con esa persona? ¿En qué pensamos? ¿Qué emociones catalizó y despertó adentro mío esa interacción con una persona X o con un grupo de personas? ¿Cómo me sentí? Conectarnos con nosotros mismos para valorar nuestras reacciones. Quizás sobre reaccioné, o debería haber dicho esto, debería haber sido más asertivo. Entonces esto de dejar vagabundear en nuestra mente, recalcular nuestros próximos movimientos y sobre todo dejar también descansar un rato los circuitos neurales necesarios para sociabilizar, nuestros circuitos neuronales que necesitamos para conectar con las otras personas. Es un ejercicio muy costoso para nuestro sistema nervioso. Entonces, esto no es una moción para establecer mayor aislamiento del que estamos percibiendo, sino todo lo contrario. Cuando cultivamos la capacidad de estar a gusto con nuestra propia compañía, podemos elegir con mucho mayor lucidez, con mucho más autoridad y mucho mayor claridad cómo sociabilizar, sin estar urgidos por la necesidad o la dependencia angustiosa de la separación ansiosa del móvil o de estar desconectados. Es una especie, a mí me gusta llamarlo ayuno social, la solitud como ayuno social, que fortalece nuestros lazos con las conexiones reales que elegimos cultivar y prestarle atención, revalorizando nuestro rol en la sociedad. Entonces, ese impulso de sociabilización, sumado a la carencia de habilidades para estar solos, esa capacidad tan necesaria de estar solos con nuestra propia mente, de una manera constructiva, nos propulsan cuasi automáticamente, de una manera reflexiva, al chequeo compulsivo del móvil, chequeo compulsivo del celular,
de la mensajería instantánea, de las redes sociales. Vamos de Instagram a WhatsApp, de WhatsApp a Facebook, de Facebook a Instagram, de Instagram a WhatsApp, con todas esas conversaciones abiertas, generando un loop abierto en nuestra mente. Entonces, todo esto nos va pasando de una manera inadvertida. Emerge dentro nuestro esa necesidad de estructurar la experiencia apoyándonos en los dispositivos digitales. Tener una televisión prendida, estar interactuando con el celular, todo el tiempo estimulando nuestra conciencia para no tener que llevar adelante una tarea que es mucho más laboriosa, es más compleja, es más demandante mentalmente y requiere de otras habilidades, pero que es esencial, que tiene que ver con la tarea de producir pensamientos propios que emerjan de nosotros mismos, tener la capacidad incluso de aburrirnos como paso y requisito previo a empezar a crear. Entonces, esto tampoco es una moción anti-tecnología, bajo ningún punto de vista. Sería absurdo no reconocer los enormes beneficios que la hiperconectividad nos pone a disposición. Pero atención, hay que tener una filosofía del uso de la tecnología. Tenemos que tener en cuenta por qué estamos usando la tecnología y lo que estamos perdiendo, lo que queda a un costado cuando estamos con la tecnología. Entonces, estas tecnologías para conectarnos de hiperconectividad, de redes, de mensajería, no vienen con un manual de uso que nos diga cómo lo tenemos que usar o cuál es lo indicado. Y están diseñados de una manera adictiva, para cooptar nuestra atención permanentemente. Entonces, esto sumado a nuestra inagotable motivación por sociabilizar constantemente y esa aprobación intermitente que nos ofrecen las redes, esto de el like, el me gusta, el compartir, el feedback constante, todo eso está atentando contra nuestra capacidad de establecer conversaciones face to face, cara a cara, de estar solos, sin ningún tipo de descanso óptimo para nuestra mente, cultivando esa dificultad inadvertidamente, esa dificultad de tolerar el silencio y la quietud, conciliar con nuestros pensamientos y confrontar con las tensiones que ocurren adentro de nuestra mente, esas tensiones intrapsíquicas, que son incómodas por definición, que son inquietantes y que emergen cuando dejamos que nuestra mente juegue su juego favorito, la ensoñación despierta. Por eso tenemos muchas dificultades en quedarnos dormidos, porque es el primer momento en el que dejamos el celular para tratar de conciliar el sueño. Y ahí la mente dice, no me dejaste pensar ni un rato, ahora vamos a pensar y a producir. Entonces, en la práctica médica, en el campo de mi especialidad, de la psiquiatría, en salud mental, me encuentro conversando sobre este tema constantemente porque son aspectos esenciales que ocurren con altísima frecuencia, sobre todo con mucho más incidencia en pacientes con ansiedad o trastorno del ánimo. Lo creo necesario, lo evalúo apropiado y vislumbro una urgencia de recuperar nuestros canales de conversación habituales, mucho más humanos, analógicos, cara a cara, piel a piel, porque es la forma en la que nosotros obtenemos el conocimiento en nuestra cultura. Cultivar la solitud no es una opción en el ser humano, y llenar todos los espacios vacíos con trabajo sensorial de conexión con el exterior nos está provocando estados de persistente ansiedad, estar constantemente necesidad de estar hiperconectados nos está generando sentimientos crónicos de soledad. Por eso es una paradoja, sensación de aislamiento social, de falta de contacto productivo y armonioso con el entorno, estados de ánimo oscilantes, una tendencia a la irritabilidad, dificultades para dormir, como decíamos recién. Entonces, todo esto mientras nos vamos entrenando en la distracción, en la fragmentación constante de nuestra atención, porque es interrumpida a cada paso, y nada de esto que vengo diciendo es una sentencia. Tenemos la capacidad y, a mi criterio, también la responsabilidad de optimizar el uso de las tecnologías que utilizamos. Revalorizar con mucho énfasis la jerarquía que tiene la solitud y su rol fundamental en la reconexión con uno mismo. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra participación social. Entonces, fortalecer nuestra capacidad de estar solos
para elegir mucho mejor nuestra participación social de una manera constructiva y productiva. Esto nos va a permitir en el proceso de poder llevar adelante, gozar de un mayor bienestar, construyendo una comunidad mucho más valiosa y promoviendo estados óptimos de salud. Entonces, como antídoto a los crecientes números de sensación de soledad en nuestra cultura, lo que yo promuevo es una armonía entre los instantes de solitud para ir reconectándonos socialmente de una manera cada vez más proactiva. Solitud y conexión social son el antídoto a la soledad.